Ok, a ver, entonces en el caso de una persona que pues llega totalmente enferma, pongámosle, que tiene dolores en sus piernas, y esta persona te afirma que tiene problemas desde hace muchos años y que ya no lo aguanta y que todas estas situaciones le derivan de algo que no conoce. O sea, que ya los médicos le dijeron que no tiene nada en sus piernas. ¿Cuál es el procedimiento que tú haces? ¿Tú les haces una rehabilitación de entrada o cómo? Sí, hacemos el cuestionamiento básico de cualquier personal clínico, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Desde cuándo hay dolor? ¿Qué medicamentos tomas? Como toda la entrevista inicial, ¿no? Para conocer a la persona. Y de ahí yo en particular comienzo a preguntarle, por ejemplo, lo que dices de las piernas. ¿Has tenido accidentes? No, pues que sí. ¿Cuándo fue tu accidente? No, pues tal fecha. Ok, ¿y qué fue lo que te diagnosticaron en tu accidente? ¿Tienes tomografías, rayos X, todo lo clínico? No, pues que sí, no, tal, ¿no? Si la persona me dice, ¿sabes qué? No tengo nada, o sea, ya me hicieron rayos X, ya me hicieron tomografías, ya me hicieron pruebas, laboratorios, análisis, todo lo posible, y no me han encontrado nada, es ahí donde yo comienzo a preguntar sobre las cuestiones emocionales y energéticas. ¿Tú te preocupas mucho? No, pues sí. O hay veces en que ni siquiera pregunto, ya es una afirmación desde que los veo, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso es lo que te digo, que he desarrollado como esta habilidad de, es que tú eres muy aprensiva, tú te estresas demasiado o te preocupas mucho. No, pues sí. ¿Tú tienes un problema con alguien? No, pues sí. Y seguramente te duele aquí, ¿no? Y eso es ese toque de saber dónde les duele es algo que a mí me divierte muchísimo porque es como por intuición, es como, híjole, yo creo que te duele aquí, mira. Ah, sí, ahí me duele. Es un músculo que está contracturado porque tienes un dolor ahí. Sí, físicamente hay algo, pero emocionalmente tienes otra cosa. Esto no es algo que te vaya a solucionar. Yo te puedo ayudar, yo te puedo quitar el dolor, pero el dolor te lo voy a quitar a lo mejor un par de días, a lo mejor una semana, pero este dolor no viene a partir de tu cuerpo físico, viene a partir de algo emocional, algo que no ves, y eso es algo que tienes que valorar, piénsalo. Y esas son las recomendaciones que siempre les doy a mis pacientes que cuando clínicamente no tienen nada, cuando ya soy como la última opción, como dices, ¿no? Uh-huh. Ya esta historia de que ya fui con todos los médicos y yo no creo en esto, pero pues estoy aquí contigo. A veces las personas no creen en la rehabilitación física. Dicen que pues, solito el cuerpo se mejora, ¿no? Cuando no es cierto. Todas las lesiones necesitan una rehabilitación. Y hay personas que me dicen, es que ya fui a todos lados y me recomendaron contigo y pues necesito a ver qué me puedes ayudar. Ya cuando llego es como, pues es que tu problema no es algo físico, tú no te torciste, tú no te caíste, tú no tuviste accidentes, tú no tuviste ningún problema en tu columna, físicamente no tienes nada, tu problema es emocional. Es ahí donde recomiendo o canalizo con algunas otras especialidades, ¿no? Porque pues sí, yo le puedo ayudar con el cuerpo físico, pero al final es algo que no van a poder soltar hasta que no suelten la energía. Y a veces pasa al revés, fíjate. A veces hay pacientes que llegan conmigo y me dicen, es que ya fui a tratamiento de psicología, ya emocionalmente me siento mejor y todo, pero me sigue doliendo. Ah, pues claro que te va a seguir doliendo porque ya llevaste toda tu solución, ya lo arreglaste, pero el cuerpo físico al final va a tener que seguir teniendo esta mejora. Porque no has mejorado lo físico, lo emocional, ya no te va a seguir doliendo, pero, o sea, ya no va a aumentar el dolor porque ya te trataste emocional y energéticamente, pero el cuerpo físico se va a quedar con esa carga. Entonces, solo hay que hacer la descarga y ya se libera el cuerpo. Ya liberaste la mente, liberaste tu energía y liberas el cuerpo. O sea, al final también es un trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto, exacto, algo integral que tenemos que trabajar. Órale, fíjate que sí, es algo de lo que me ha gustado de las personas que yo me he encontrado en el programa, que las personas lo mencionan como terapias alternativas, como un tipo de tratamientos adicionales a las cuestiones médicas. Algunas de estas personas que he tenido como invitadas, como por ejemplo el dato que das de la cuestión del cáncer, por ejemplo, ellas me lo afirman. Tal cual, no me dieron el número en porcentaje, pero sí me dicen que cuando toman sus tratamientos médicos, como por ejemplo una persona que está pasando por una quimioterapia y a la vez está pasando por un tratamiento energético, la mejora y el dolor no suele ser un poco mejor todo esto, la evolución o la forma en la que percibe o recibe toda
estos tratamientos. Y me suena bastante a lo que mencionas con estos porcentajes que das de las terapias físicas. Sí, sí, sí. Y aquí estamos hablando de cuestiones energéticas. Sí. Es bien interesante. Fíjate que yo soy muy clavado en muchas cosas. O sea, yo soy mucho de que si algo me gusta, leo, investigo y averiguo y cosas, ¿no? Entonces, esto de los porcentajes es algo que me llama mucho la atención. Porque sí ya está comprobado. O sea, sí hay estadísticas que te dicen muchas cosas, ¿no? Cuántos sí, cuántos no, en qué ayuda y qué no ayuda. Y cuando yo siempre veo como este tipo de estadísticas, siempre hay uno de los puntos de los beneficios que siempre tiene que ver con el estado de ánimo. Siempre. O sea, en la mayoría de los casos, estadísticamente hablando, siempre hay un punto que te habla sobre el estado emocional. Y entonces es ahí donde yo siempre le pregunto a la gente, ¿no? ¿Cómo se siente hoy? Es lo primero que les pregunto a mis pacientes cuando los veo. ¿Cómo te sientes hoy? Aunque sea la primera vez que los veo y no me conozcan, antes de presentarme les pregunto eso. Porque de eso va a depender también mi intervención. Si yo veo que una persona está negada, molesta o triste o demás, siempre soy de las personas que trato de animar a las personas, porque si ella no está receptiva a lo que yo le voy a dar o a lo que yo le voy a decir, no le va a servir de nada. De nada les va a servir. Entonces, siempre busco la manera de hacer más alegre el beneficio, o más bien alegre la terapia, la sesión, para que ellos estén abiertos a recibir la terapia y energéticamente estén mucho más abiertos a ser beneficiados. Porque ninguna actitud negativa va a traer un beneficio positivo, ninguna. Claro. Fíjate que es muy interesante. Fíjate, me agrada muchísimo el tema. Porque sí, yo creo que cuenta muchísimo dentro de los tratamientos. Cuando Fer me comentaba de más o menos cómo era el conjunto de cosas que realizaban, de que ya era también con terapia física, me dio mucho gusto. Te voy a decir el por qué. Hace un momento te lo decía, muchas personas lo ven como cosa de charlatanes, estas cuestiones energéticas. Y yo siempre suelo ser muy crítico en estas cuestiones con ciertas personas que tienen esta clase de negocios, porque solamente ven el beneficio del dinero. Ah, claro. Y pongámosle, está bien que tengan el beneficio del dinero, pero si están ayudando a las personas, ¿no? Y muchos de los casos de las personas que pues llegan a comunicar esta clase de afecciones o problemas, yo creo que también muchos, no simplemente estamos hablando de brujerías, que en mi caso me llegan muchas personas que dicen que la tienen, pero suele ser más una cuestión física y, como tú lo dices, energética. O sea, yo me atrevería a decir que un 90% de las personas que en mi caso llegan a mí y me pasan sus casos, me dicen, me está pasando esto, me está pasando el otro, les digo, ¿sabes qué? Tú necesitas tratamiento médico. En ese porcentaje. Ok. Y muchas personas en otro porcentaje también pues se enojan porque les dices eso y no les das la solución fácil. Sí. En estos temas, ¿tú crees que hay algo que no te guste? En los temas energéticos. En los energéticos y en los tratamientos físicos que tú das. La negación. O sea, más bien, no la negación, la contradicción. Porque hay muchas personas que no creen tal cual en el manejo energético y la vibra de las personas, pero tienen muy arraigada su religión, por ejemplo, ¿no? O sea, personas que te dicen, no, es que yo soy casi católico ortodoxo de cada domingo porque tengo mucha fe en Dios y demás. Y es como, ok, o sea, crees en Dios, crees en que yendo a misa cada 8 días te vas a sanar, ¿no? Entonces, ¿por qué si crees en esa energía? ¿Por qué no crees que tú eres parte de esa energía? ¿Por qué no crees que tú, por energía que tú emanas, puede cambiarte? O sea, es completamente contradictorio. Es como decir, a mí no me gusta el color negro, pero no me gusta vestir de colores. Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces,
realmente es como muy contradictorio, y eso es a veces una de las cosas que sí me llega como a, pues no molestar, pero sí como a medio frustrar de repente, que yo hablo con las personas de ciertas cosas, como de, es que usted tiene que ser positiva para el... Pues es que para eso vine, ¿no? Para que tú me ayudes. Para que me cures. Para que me cures, no para que me des sermones de alegría y de bondad. Pues no, pero pues es que su cuerpo tiene que vibrar al mismo ritmo que el tratamiento. O sea, no va a servir de nada. Pues no, es que entonces no me está sirviendo de nada. Pues es que si usted cree en Dios, no, pues sí. Pues entonces acérquese. Por eso es lo que te decía, ¿no? A veces yo más que recomendarles lo que yo creo, que es en la energía y en la positividad, es más bien recomendarles que se acerquen a estas deidades o a estas creencias que ellos tienen, porque eso también les va a servir. Y la otra parte también es como lo completamente contrario, ¿no? Cuando tú estás dando el 200% de tu físico para estirarlos y rehabilitarlos y todo, y al final dices, ay, no, gracias a Dios cure. No, no, pues entonces yo qué hice, ¿no? También es como muy contradictorio, ¿no? Sí. Y he tenido también, la verdad es que he tenido mucha fortuna que la mayoría de mis pacientes me agradecen a mí y agradecen a sus entidades por lo mismo, ¿no? Es como, ay, gracias a Dios me pude encontrar contigo, que me pudiste ayudar. Eso sí es más coherente. Sí, claro. ¿No? Sí, la verdad es que sí son como dos puntos completamente extremos, y creo que lo extremo, lo radical, es lo que a mí más me puede llegar a sacar de quicio un poco, ¿no? Cuando estás muy receptivo a la información, cuando estás muy receptivo a lo energético, cuando estás muy receptivo a toda la ayuda, es cuando más beneficio tienes. Y eso es cuando más fuerte puede llegar a ser un tratamiento, o más fuerte puede llegar a ser una rehabilitación. Ahorita que mencionabas eso del médico... Yo muchas veces también lo menciono porque sí es importante decirlo, pues, o sea, está bien que crean que tengan sus entidades divinas, pero que también agradezcan a las personas que intervienen por ellos. Sí. Y de hecho yo lo menciono mucho en la cuestión de un meme que vi por ahí de un médico que operó a alguien a corazón abierto, y la abuelita, ay, gracias a Dios. Y el doctor así, entonces yo chingo a mí. Sus 8 horas de cirugía son para nada, ¿no? Sí, entonces sí es muy, muy común que pasen esas cosas, pero tienes totalmente razón. De estas personas que has llegado a atender, ya nos contaste de uno que nada más lo atendiste una sola vez. Sí, entrada por salida. Pero has tenido algunos otros casos donde definitivamente dices, ¿sabes qué? Yo no te sirvo. O sea, conmigo no te va a funcionar, y mejor ahí nos vemos. Sí, en varias formas, ¿eh? No solamente en cuestión energética, también física. Hay muchas. O sea, la verdad es que, es más, una vez vi una señora que no sé por qué caminaba. Así te lo digo. Me enseñó sus radiografías y su columna estaba hecha pomada, así completamente desalineada, destruida. O sea, no sé cómo la señora caminaba y subía, bajaba escaleras. O sea, de verdad no sé cómo lo hacía. Y es una de las cosas que cuando estudias, tú los ves y dices, híjole, esa señora seguramente está en silla de ruedas o postrada, ¿no? No, pues sí, es una señora que tuvo un señor que tuvo un accidente, motocicleta, automóvil, no volvió a caminar. Pues una placa, se cuenta una radiografía igualita, ¿no? Tú la ves caminando y dices, caray, ¿cómo es que esta señora camina? Y cuando yo le preguntaba y la entrevistaba, me decía, pues es que un día yo dije, yo tengo que caminar porque mis hijos me necesitan y quiero ver a mis nietos. La actitud. La actitud. Entonces es como, señora, pero es que sí me duele. Pues ¿cómo no le va a doler? ¿Cómo no le va a doler si tiene la columna completamente destruida, no? Lo platicaba con un colega y le decía, mira, ¿cómo ves esta columna? No, yo jamás tocaría a esa señora. ¿Por qué? No, pues esa señora ya no tiene arreglo. Una cirugía es lo que necesita esa señora. Pues yo también le dije lo mismo, pero ¿qué crees? Que la señora camina. ¿En serio? Sí, camina. Y los médicos ya le habían dicho, usted ya no va a volver a caminar a menos que se opere. Pues la señora camina. ¿Pero que tenía vértebras fracturadas? Completamente desviadas, así, completamente desalineadas.
Entonces, es que la señora se cayó en alguna ocasión de las escaleras y dice que quedó así como completamente doblada, ¿no? Y ya la llevaron al hospital, la movieron y le dijeron, es que usted se tiene que operar. Pero la señora con mucho miedo, pues nunca quiso operarse y la llevaron a su casa, ¿no? Digamos que ya a quedarse ahí. Y la señora estaba postrada, no se movía, realmente estaba en cama todo el tiempo porque no podía mover las piernas. No tenía la fuerza suficiente para poder incorporarse. Y pues te digo que con la actitud es que yo tengo que caminar y tengo que hacer las cosas, la señora se levantó y empezó a caminar poco a poco, sin rehabilitación, sin un profesional de la salud que le ayudara. Ella en su casa lo quiso hacer y lo hizo. Cuando los médicos le dijeron, usted no va a volver a caminar a menos que se opere, porque las vértebras estaban completamente fuera de su lugar. Y fuera de su lugar y aparte como encimadas una de otra. O sea, algo realmente que físicamente tú lo verías imposible. Sí, pues la médula estaba toda apachurrada, torcida, ¿sí? Y la señora camina. Y la señora sube y baja escaleras. Y la señora va y viene. Y la señora trabaja en su casa y hace cosas. Y si dices que a mí me duele mucho la espalda, pues sí, señora, ¿cómo no le va a doler? ¿Cómo no le va a doler? Y hasta que yo le dije, es que sabe que yo le puedo ayudar a disminuir el dolor con algunos estiramientos y hay posiciones y demás, pero su solución es la cirugía. O sea, clínicamente, o sea, real, señor, como profesional le digo, yo no soy la solución, su solución es la cirugía. Pues se hace cuenta que le dije el peor insulto, y yo entiendo, ¿no? Porque ella estaba muy negada a la cirugía. Entonces si me dicen, no, pues si este señor que me lo recomiendan mucho me viene a decir que me opere, pues obviamente ya no lo quiero volver a ver, porque lo que no quiero es operarme. Y yo entiendo, ¿no? No volví a insistir, no volví a verla tampoco. Pero esta señora con voluntad camina. Cuando los médicos dijeron que no iba a volver a caminar nunca. Caso contrario a los temas que atiende. Caso contrario a los temas que atiende, exacto. Entonces dice y la señora era muy alegre. Fíjate que la señora me caía muy bien, era muy simpática. Muy, muy amable, muy como muy hogareña, ¿no? Ajá. Y no, o sea, la señora dijo, es que yo tenía que caminar y mis hijos y mis nietos y esto y el otro, porque me necesitan y demás. Y la señora se levantó y tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que haga esto, no? Ya estaba muy grande la señora. No, fíjate que no. Yo creo que unos 65, 70 años por mucho. No manches, y a esa edad con una lesión de ese tipo. Sí. ¿Sabes cómo me la imagino? Como en su cama, moviendo las piernas, moviendo los brazos, por su cuenta. ¿Quién sabe? La verdad es que ella dice que poquito a poquito, sí, tal cual. Creo que, si no mal recuerdo, me decía que comenzó a mover como los piecitos de a poquito y que ahí poco a poco empezó como a moverse y demás y que un día pues, se quiso levantar así. Creo que hasta recuerdo que me dijo que un día hasta se tuvo que arrastrar así por necesidad o algo y que ya poco a poco ya comenzó a hacerlo. O sea, la verdad es que son casos impresionantes que me he encontrado. De repente es como, híjole, como ¿no? De la señora, ¿cómo le hace? Y hay gente que dice, ¿cómo no lo haces si tú tienes todo para salir adelante? ¿Cómo no te levantas? ¿Cómo no caminas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? De plano, es que me duele, es que no puedo, es que apenas piso y siento que me pica, así, o sea, muchas cosas, ¿no? Y este caso de la señora es completamente contrario, ¿no? Casos clínicamente imposibles de que pueda funcionar y funciona su cuerpo, no a la perfección, pero funciona, ¿no? Y son cosas que yo digo, ¿cómo una actitud y una mente te puede llevar a esto? Cuando pues, todos ya te habían dicho que no, ¿no? A ver, ok, con el pensamiento que tienes de los efectos placebo, con las cuestiones de las cuestiones energéticas y todos estos temas, ¿cuál es tu pensamiento hacia los temas de los milagros? Uy, por darte un ejemplo, o sea, tú que estás acercado al tema médico. Yo también estoy un poco acercado porque yo soy técnico en urgencias médicas. Okay. Y yo sé que hay lesiones y yo sé que hay algunas enfermedades que se puede decir que son imposibles de sanar, a menos de que haya una intervención quirúrgica. Ha habido casos de personas donde desaparece un aneurisma cerebral o donde una persona que tenía una hernia discal desaparece de un día para otro y cosas por el estilo. Tú, o sea, si hablamos de temas de energías y estas cuestiones, hablando a lo mejor un poquito más acercado hacia el tema médico, ¿cuál crees que sea la explicación a estos temas? Pues yo no tengo una explicación lógica para eso. Desafortunadamente no he tenido un caso así
de desaparición de un problema fisiológico, pero he tenido casos muy particulares, por ejemplo, de personas que les dicen, es que tú no vas a volver a hacer tal cosa, y lo vuelve a hacer, ¿no? Uh-huh. O niños que nacen con problemas y que les dicen, este niño va a vivir 2 semanas por mucho y se va a morir, ¿no? Y duran años. Y viven años, ¿no? Y ya caminan y hacen... Yo tuve una niña que atendí que le decían que esa niña no iba a vivir mucho más de meses, ¿no? Y la niña ya cumplió como 8 años, 9 años, algo así. Y camina y habla y come sola y se sabe los colores y te dice gracias y te dice no. Y, o sea, muchas cosas que los médicos decían que iba a ser imposible, ¿no? Porque no tiene una parte del cerebro y que al final lo logró hacer. ¿Cómo? Dicen plasticidad cerebral. Yo digo que es un milagro. La verdad es una niña milagro. Y así como ella... He sabido de casos, no he tenido la fortuna de poderlos ver o de estar cerca de estos casos, pero he sabido de casos que, como dices, ¿no? De repente, no, pues ya, es un problema que va a durar mucho tiempo y que se va a ir agravando y que muchas cosas, y que de repente desaparece y que de repente mejoran de la nada y que de repente así, ¿no? No sé qué suceda, no sé cómo sea, pero... Yo creo que sí es posible. O sea, yo sí creo que es posible. No sabría cómo denominarlo. Yo, por mis creencias, no sabría cómo denominarlo. Pero sí creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con energía, con fe, con muchas cosas. Claro. No sabría cómo denominarlo, pero sí. No, es que son cosas que no se pueden explicar. No, sí, no. Son cosas que no se pueden explicar. Fíjate, en el caso... Yo ya lo he mencionado varias veces... En el caso de mi madre, no fue una cuestión de un milagro. Fue todo lo contrario. Okay. Estamos hablando de una cuestión de ella tenía un aneurisma, pero cardíaco, en una arteria. Y cuando ella tenía ese problema, ella decía que fue por una maldición. Okay. Y no por una cuestión o sea, contrario a lo que es un milagro. Y te mencionaba de este caso del aneurisma cerebral porque... Cuando mi mamá le empieza a decir al médico, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un aneurisma y tiene este problema en el corazón. Y mi mamá le empieza a decir, imagínate, a un cardiocirujano. Esto es por brujería. El cirujano, señora. Señora, por favor. Sí. Entonces yo también le dije a mi mamá, mamá, compórtate. Y dices, ¿qué es eso? Es eso. Y cuando le dije eso me dice, investiga cuáles fueron los milagros que curó el Papa Juan Pablo II. Uh-huh. Entre los milagros que logró fue desaparecer un aneurisma cerebral, que son más complicados. Okay. De un día para otro. Así. Entonces cuando supe eso, dije, no manches. Y me dice, así como pueden quitarlos, pueden ponerlos de un día para otro. Y es lo que a mí me pasó. Y a mí me dejó pensando. Estos temas de las cuestiones energéticas suelen ser algo misteriosas y a veces uno creería que tiene la explicación para todo, pero pues no. Es algo imposible tener explicación de todo. Sí, pues mira, es que actualmente los estudios metafísicos estudian este tipo de cosas, ¿no? No propiamente... Creo que están como... estudiando diferentes cosas, sí, como mal enfocadas, sí, pero estudian como este tipo de cosas, ¿no? Como lo paranormal, lo no explicable, para darle una explicación. Pero creo que nuestro entendimiento como seres humanos aún no llega a ese nivel, ¿no? No podemos entender algo que desconocemos. No, por eso creo que tratamos de explicárnoslos de alguna forma, como religión, como creencias religiosas, brujerías, satanismo, como todas estas cosas tratamos de explicárnoslos de alguna forma. Y creo que todo eso tiene sí un origen, pero no tiene un final porque no lo logramos entender del todo. Movemos la energía con el pensamiento, con las acciones, incluso hasta con agradecer o maldecir, ¿no? Lo hacemos, pero no lo entendemos. Y hasta que no lo logremos entender, podremos controlar este tipo de cosas.
pero creo que va a ser muy difícil porque como seres humanos no logramos entenderlo. No logramos, nosotros sabemos que hay un ancho, un largo y un profundo, ¿no? Nuestras tres dimensiones. Pero lejos de esas dimensiones hay otras cosas. Y eso es algo que no, como no lo vemos, como no lo tocamos, no podemos explicarlo. Y es por eso que te digo que a veces la fe de las personas te dicen, ay, es que yo sí creo mucho en Dios. Bueno, y si cree en Dios, ¿por qué no cree en esto? O sea, porque al final Dios es una energía, ¿no? Es una entidad que usted no toca, que usted no ha visto. Sin embargo, lo cree. ¿Y por qué cree en eso? Y no cree que usted misma puede provocarse un dolor, ¿no? No. Es como los hipocondríacos, ¿no? Como los hipocondríacos pueden generarse molestias sin tener aparentemente una enfermedad lógica o explicable, ¿no? Pues porque su cuerpo lo provoca, su mente, su energía. Pero así como eso, pues también hay muchas personas que tienen el don de poder manejar esas energías y poder abrir caminos o cerrar caminos, o como dices, ¿no? Así como los milagros clínicos llegan de que desaparece, pues también puede llegar a aparecer. O sea, creo que todo eso tiene que ver con la misma energía, ¿no? Sí. Y pues básicamente imposible de explicar porque no logramos entender cómo lo hacemos o cómo se logra hacer eso, ¿no? Sí, y fíjate que también en esta clase de temas, en algunos de los casos que a mí me tocó atender, es realmente impresionante la capacidad de las personas para provocar esos cambios fisiológicos en ellos. En alguna ocasión me tocó atender a una persona en un ministerio público que presuntamente le estaba dando un ataque epiléptico. Nosotros al instante nos dimos cuenta de que no era un ataque epiléptico. La persona se estaba haciendo. Sí, como dices, clínicamente te das cuenta que no es. Inmediatamente. Sí. Y lo interesante o lo raro de este caso es que la persona sí lograba controlar su tensión arterial. Lograba controlarlo, o sea, subirla o bajarla. O sea, algunos datos que mostraba sí eran definitivamente cosas que como que nos alertaban y decíamos, oye, como que sí, pero ya después veías otro, no es. Y dabas un placebo, como por ejemplo agua inyectable. Oye, con esto vas a quedar de volada. Se lo ponías, checabas otra vez signos, todo estable. Una cosa realmente impresionante. Entonces, viendo ese caso, y que me tocaron algunos otros más, que también fueron muy impresionantes, yo creo que también la predisposición de las personas para cosas como esas, yo creo que pueden llegar a niveles increíbles, como el caso que podría ser el de mi madre, que tenía ese daño. De qué forma no lo sé, pero yo creo que están predispuestos a que pasen o a que les sucedan estas enfermedades. Y los hipocondríacos, precisamente que mencionas, no sé dónde sacan esas capacidades como para provocar esos cambios en ellos. O sea, de controlar cosas que el cuerpo, se supone, son funciones mecánicas. Es realmente interesante. Sí, como si fuera una máquina de engranes y poleas, ¿no? Sí, que apago este botón y se apaga, ¿no? Como te decía, o sea, yo en mi creencia, toda la energía que maneja tu cuerpo, porque al final se maneja con energía, o sea, si lo explicamos de una forma física, tu cerebro genera energía, ¿no? Y da energía eléctrica a los nervios, y los nervios hace que funcione todo en tu cuerpo. Pero es energía al final. O sea, al final es un proceso que físicamente no es tangible. O sea, es energía eléctrica que se produce en tu cuerpo. Si esa energía que hace mover la máquina de tu cuerpo produce ciertas funciones, ¿por qué no podría hacer ciertas disfunciones? Sería como cortar alguna ramificación de esa energía o algo. Sí, incluso en algunos campos clínicos te dicen, bueno, pues es que tu nervio está conectado con ciertas cosas, ¿no? Pero si se estimula se puede reconectar. ¿Y cómo es que se puede reconectar entonces? Pues porque el cerebro manda esos impulsos para hacer la reconexión y generar más células. O sea, ¿por qué si hay formación de nuevas células para reconexiones nerviosas? ¿Por qué no habría esa misma energía para generar unos beneficios o captar los beneficios que se están mejorando, ¿no? O sea, que se están provocando.
Creo que eso es a partir de ahí donde podríamos hacer un análisis como más energético o más como la unión entre la energía y lo físico, y que a lo mejor clínicamente se explica de una forma, pero hay cosas que no puedes explicar clínicamente. O sea, que tú dices, pues es que así es. ¿Pero por qué? Pues así es, así funciona. Y así lo explican, ¿no? Te dicen, pues porque así es el cerebro, porque así es la célula, porque así es. ¿Pero por qué? Pues así es. Y el así es como cuando yo... No hay, pues ¿qué más te digo? Exacto, como cuando yo era niño, ¿no? Que le preguntaba a mi mamá, oye, mamá, ¿y por qué tiene que ser así, no? En cuanto a cuestiones de la religión. Y me dice, pues es que así es. ¿Pero por qué? Pues porque así tiene que ser, pero porque tiene que ser así. Y es ahí donde yo comienzo esta curiosidad, porque yo decía, es que no puede ser así nada más. O sea, debe de haber algo más. Debe de haber algo que te lleve a eso. Debe de haber algo que se debe de sentir. No solamente porque alguien viene y te lea y te dice esto tiene que ser tal cual, debe de serlo, o sea, debe de haber algo más allá. Creo que desde ahí parte mi curiosidad por este camino espiritual y este camino energético, que siempre cuestioné las cuestiones religiosas, pero como institución, no como energía o como fe, sino como institución, como ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿O por qué tenemos que leer ese libro? ¿O por qué tenemos que hacer esto? ¿O por qué tenemos que hacer el otro? Ahí es donde yo parto siempre he creído que a partir de mi infancia ha sido esta curiosidad por la cuestión energética y tal vez un tanto metafísica, porque no solamente es lo que debes de sentir físicamente, o sea, al final, bueno, no sé si tú sabías que al final no tocamos las cosas. ¿Cómo? No lo tocamos, nunca tocamos nada. O sea, nuestras células, cuando tú acercas un objeto a tu mano, o sea, al final los campos de energía que tenemos en el cuerpo no tocan. Lo que tú crees que toca uno con otra, no. A nivel microscópico, haz de cuenta que si tú ves, esta es tu célula del dedo y esta es la de la mesa. Al final, cuando tú te acercas, no es que se choquen, sino que se mantienen lejos una de otra, porque los campos de energía se repelen. Entonces no llegas a tocar, te llegan a separar, o sea, como estos campos energéticos de los imanes que tú ves en la primaria, sí. Así. En realidad nunca aunque tocas. Aunque estés sosteniendo el nunca objeto. Lo estás tocando. O sea, tocar como tal, no, nunca se tocan, nunca se mezclan. Entonces siempre hay un campo de energía que repele las células, porque si no te mezclarías con las células del otro objeto o de la otra cosa. Entonces físicamente tampoco tocamos, o sea, siempre la energía se mantiene, o sea, siempre tenemos un campo, aunque es microscópico, un campo energético que separa tus células de otras. Entonces esa energía al final sigue siendo, sigue existiendo, entonces nunca tocas nada. O sea, aunque yo te toque y aunque se vea que se sume, porque es el campo energético que yo muevo a partir de la materia para poder sentir. Órale. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Que también lo tengamos en cuenta, porque dices, bueno, es que tú me estás tocando. Al final, microscópicamente nunca te toco. O sea, real, ¿no? Y estás hablando de una cuestión científica. Y eso ya está comprobado, sí, es algo científico. Híjole, qué interesante. Bueno, amigo.